Buenas noches. Vamos a mirar entonces hoy la sesión del miércoles 15 de abril de nuestro microcomponente Derecho Civil General y Personas. Entonces vamos a retomar donde veníamos y teníamos que habíamos acabado el capítulo 2 sobre los atributos de la personalidad, los 6 ítems sobre los atributos de la personalidad. Hoy entonces nos corresponde ver el capítulo 3 que trata sobre la división de las personas. ¿Qué encontramos respecto a la división de las personas? ¿Cómo se clasifican las personas al interior de nuestra norma sustancial del Código Civil? Artículo 73 nos dice personas naturales o jurídicas. Entonces ahí partimos de la primera definición, de la cual ustedes deben tener muy en cuenta, porque de conformidad al Código Civil las personas en Colombia se dividen en personas naturales o personas jurídicas. Dice: las personas son naturales o jurídicas. De la personalidad jurídica y de las reglas especiales relativas a ella se trata en el título final de este libro. Acuérdense que el Código Civil está dividido por libros, por lo tanto aquí de una vez nos orienta y nos dice: vamos a determinar las personas naturales, vamos a hablar de las personas naturales. Y en la parte final del título hablaremos de las personas jurídicas. Entonces nos ubicamos primero en que en Colombia está establecido que las personas son naturales o son jurídicas. El artículo 74 entonces define lo que son las personas naturales y dice: son personas todos los individuos de la especie humana, cualquier que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Por lo tanto, encontramos que allí, sin distinción ninguna, por eso dice ni de edad, ni de sexo, ni de estirpe, ni de condición, y es muy amplio, se trata de personas naturales. El artículo 75 nos habla de las personas domiciliadas y transeúntes. Las personas se dividen además en domiciliadas y transeúntes. ¿Qué hay que entender aquí? Esto es para efectos, el artículo 75 es para efectos meramente procesales. ¿Por qué? Porque ya sabemos y tenemos el concepto claro de la persona natural, pero habla de personas domiciliadas y transeúntes. Entonces nosotros retomamos con base en los atributos de la personalidad que el domicilio, y respecto al domicilio tenemos todo ese criterio establecido, y transeúntes. ¿Por qué? Porque procesalmente decíamos, o sea, para los casos en los cuales hay que adelantar un proceso judicial en Colombia, hay que establecer por el fuero, y sería el fuero, este fuero general o personal, que así se denomina, primero determinado por el domicilio. Entonces ténganlo presente que cuando se trata de actividad procesal, de actividad ante el órgano jurisdiccional, ante la rama judicial del poder público, en cuanto al fuero personal o general, tenemos primero el domicilio de la persona. Ya saben todo el concepto de domicilio, entonces establecer el domicilio de la persona. A falta del domicilio de la persona, miramos la residencia. Y a falta de la residencia, entonces establecemos que sería el lugar de tránsito. Y a eso se refiere aquí con los transeúntes. Entonces dice que una división más o una división adicional en cuanto al tema procesal sería entre domiciliadas y transeúntes. Las domiciliadas por su domicilio o residencia, y los transeúntes sería el lugar de tránsito. Aquí me parece importante indicarles que para la norma procesal y establecer ese factor territorial, pues tenemos que efectivamente, a falta de domicilio, miramos residencia.
A falta de domicilio y residencia, ¿qué miramos? Lugar de tránsito. Digamos, hoy es un caso muy común en el tema de toda esta inmigración y emigración, porque ya se ha dado los dos fenómenos de ejemplos, grupos de personas venezolanas que no tienen ni domicilio ni residencia en Colombia. Entonces, ¿cómo establecemos de conformidad al factor territorial para poderlas incluir en un proceso judicial en Colombia? Tendría que ser por su lugar de tránsito, y este artículo 75 desde ahí abre la posibilidad que dice transeúntes. Y hay un cuarto evento que es, a falta de estos tres, se tendrá como domicilio el del demandante. Es un caso eminentemente excepcional, creo que de él ya habíamos hablado, por razones solo de procedimiento, y entonces, en conclusión, ¿qué quedaría? Que a falta de domicilio, que es lo primero que hay que mirar, segundo, de residencia, que sería lo segundo, tercero, el lugar de tránsito, y se refiere aquí a los transeúntes. El cuarto ítem sería, ya descartando esos tres, el domicilio del demandante. Esto con un único fin, y es establecer el juez natural a través de ese factor. Entonces, más adelante pues entenderán, pero desde ya es bueno que sepan que para efectos eminentemente procedimentales, procesales, está dispuesto el artículo 75 de nuestro Código Civil. Nos ubicamos entonces en la situación de persona natural en cuanto al artículo 73, y decíamos que en la parte final del capítulo nos hablaba de la definición de persona jurídica. Entonces, ¿qué tenemos respecto a las personas jurídicas? Digamos, se llama persona jurídica una persona ficticia. Ficticia, llamo mucho la atención en esto porque es imaginación, no es real, es ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Entonces, ahí, en esa primera definición del artículo 633, se establece que las personas jurídicas son un ente ficticio de la imaginación y conforman pues una compañía, una sociedad, una corporación, una fundación que, cumpliendo las formalidades establecidas en Colombia, es capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones de carácter civil con consecuencias civiles. Por lo tanto, tiene que ser representada, puede ser representada y tiene que ser representada judicial y extrajudicialmente. ¿A qué se refiere esta representación judicial y extrajudicial? A que la persona jurídica existe, pero como es un ente ficticio, ella por sí no podría acudir a un proceso judicial por su misma naturaleza, porque es ficticia. Entonces tiene la capacidad para ser parte, cualquier empresa, repito, cualquier compañía, cualquier corporación, cualquier fundación. Pero para materializar la situación tiene que ser a través de su representante legal. Se denomina así, representante legal, quien es el que tiene la capacidad para comparecer al proceso. Entonces aquí siguen aprendiendo nuevos conceptos, seguimos en el tema que les comentaba en la presencialidad de la esponja, que ustedes son esponjas porque les va entrando todos estos temas, todas estas terminologías jurídicas, y así lo tienen que ir asimilando. Entonces la persona jurídica como tal tiene capacidad para ser parte en un proceso en Colombia, ya sea como demandante o como demandada. Entonces, ejemplo, la compañía Arturo Calle. ¿Es una compañía? Claro que sí. ¿Qué es? Es una persona jurídica. Aunque tiene un nombre de una persona natural, ustedes saben que es una compañía, es una persona jurídica. Esa persona jurídica denominada Arturo Calle tiene la capacidad para ser parte en un proceso, como demandante o como demandada. No importa. Coloquemos el ejemplo. Digamos que uno de sus proveedores le quedó mal a través de un contrato con la entrega de unos productos, de unas corbatas. De tal manera que ellos están legitimados en la causa, ellos me refiero a esa compañía denominada Arturo Calle, está legitimada
mejor activa en este caso para iniciar un proceso judicial. ¿En qué sentido? En que el acreedor, llamemos que sea celestial, le incumplió el contrato. Por lo tanto, él puede ser parte en un proceso, en este caso demandante, y él podría, persona jurídica, Arturo Calle, demandar a otra persona jurídica que sería celestial, que sería la encargada de fabricar, ejemplo, las corbatas. Como estamos frente a dos personas jurídicas y ellas tienen la capacidad para ser parte, ya está establecido tanto como demandante como demandado, pues encontramos que quien lo representa judicial o extrajudicialmente es, en este caso judicialmente, es el que tiene que acudir al proceso. Entonces va el representante legal. Y ese representante legal tiene la capacidad para comparecer al proceso. Y reitero, establecemos entonces la diferencia entre la capacidad para ser parte y la capacidad para comparecer, que son dos situaciones distintas, pero con el ejemplo yo creo que les queda claro. Entonces el representante legal de Arturo Calle va al proceso judicial. Hay que mirar los estatutos porque representantes legales pueden ser varios, si así lo determinan los estatutos. Generalmente, ¿quién es? Su gerente, su presidente, o en muchas de las ocasiones designan un abogado, o dentro de las funciones del presidente o del director está que se designe a un abogado para que lo represente judicialmente en los casos que tengan que ventilar vía procesos. Entonces este sería el representante legal. Toda persona jurídica tiene que tener un representante legal. Ese representante legal responde, digámoslo así, atiende todos los temas de la compañía en vía judicial o extrajudicialmente. Ese artículo 633 también da la posibilidad de la división de las personas jurídicas, una subdivisión ya solo de personas jurídicas, y dice que son de dos especies: o corporaciones y fundaciones de beneficencia pública, o las entidades que son con ánimo de lucro. Entonces hay varias divisiones y ustedes aquí así lo encontrarán. De beneficencia pública, o se referían en esa época a la beneficencia pública, aquellas empresas que son sin ánimo de lucro. ¿Qué significa esto? Que sean sin ánimo de lucro. Que los que pertenezcan a esa corporación o fundación no pueden obtener dividendos de la actividad que desarrollen. No se pueden repartir los dividendos de ganancias a través de los miembros que integren la corporación o la fundación. Por lo tanto, si esa corporación o fundación, siendo sin ánimo de lucro, produce algún resultado positivo, o sea, hay dinero por la actividad que desarrollan, ese dinero se debe invertir nuevamente en la corporación o fundación, porque ellos no se podrían lucrar de esa actividad y están entonces en todo este rango de sin ánimo de lucro. Las otras serían con ánimo de lucro, que entre nosotros, ¿cuáles son? Las empresas, las compañías. Esto pueden ser mixtas, pueden ser de carácter público, de carácter privado, pero en general las de carácter privado son con ánimo de lucro. Por ejemplo, Alpina, Nestlé, cualquiera de estas compañías, lo que era antiguamente Bavaria, eran compañías con ánimo de lucro. Entonces, personas jurídicas, pero con ánimo de lucro. De ahí que se establece por el objeto que ellas determinen en su razón de ser si pertenecen a las que están dentro del rango de las del ánimo con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. La mayoría de universidades, por ejemplo en Colombia, son corporaciones o fundaciones. La nuestra es y tiene esa denominación, ¿no? Fundación Universidad Autónoma de Colombia. Es una fundación sin ánimo de lucro, porque pertenece a este rango. ¿Qué quiere decir? Que el producto que obtenga de su actividad se reinvierte en el objeto de la razón de ser de la fundación, porque no se pueden distribuir utilidades. A diferencia, lo decíamos, de las compañías, generalmente de las de carácter privado, en las cuales sí hay distribución de el producto.
Por eso en cada asamblea que están obligados por ley a que la hagan anualmente, por ejemplo, ustedes escuchan que en el mes de marzo, aproximadamente siempre finales de marzo, Bavaria reúne a todos sus socios y es una entidad con ánimo de lucro, como Ecopetrol, y de la actividad económica con base en los resultados que hayan tenido previo paso por la revisoría fiscal, dice si obtuvieron todas estas ganancias. Como esta es una entidad con ánimo de lucro, esos dividendos, ese producido se distribuye entre los socios, se divide entre los socios según la participación que tengan en ella. Las fundaciones o corporaciones, aunque produzcan resultados económicos, ya saben ustedes, entonces va para el desarrollo del objeto de ser de esa fundación o de esa corporación. El artículo 634 define que no son personas jurídicas las fundaciones que no se hayan establecido en virtud de la ley. ¿A qué hace alusión? Aquí el artículo 634, a que el Estado ha fijado unas formalidades con las cuales hay que cumplir para que se tengan consideradas como personas jurídicas. Por eso dice que no serán si no han cumplido con lo que dispone la ley. La Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo, dice las fundaciones son personas jurídicas que se constituyen por voluntad de asociación o creación de otras personas naturales o jurídicas, no importa, puede darse la mixtura, para realizar actividades en beneficio de los asociados, de terceras personas o de la comunidad en general y no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros. Miren que nos está definiendo perfectamente que las fundaciones pertenecen en Colombia a el carácter de sin ánimo de lucro. Importante saber, puede estar conformada por personas naturales y solo por personas naturales, pero también pueden hacer parte de ella personas jurídicas y puede darse la mixtura. Ese beneficio que se produce, entonces no persigue el reparto de utilidades, no hay lugar al reparto de utilidades. Establecido dentro del régimen de la Cámara de Comercio, ¿qué requisitos hay para constituir, ejemplo, una fundación? Un acta de constitución o escritura pública. La información debe contener redactados los estatutos por lo que se constituye la fundación. La ley para las asociaciones o las fundaciones son sus estatutos, por eso la ley les permite que libremente ellos se den sus mismos estatutos. ¿Cómo deben constar? Vamos a la materialización, o por un acta de constitución o por escritura pública. Generalmente se hace por vía escritura pública. Como estamos hablando de los requisitos, es importante tener en cuenta que ese grupo de personas que por su voluntad constituyen esa asociación o fundación no vayan a estar dentro del ámbito de la homonimia. ¿Qué quiere decir la homonimia? Verificar si no existe otra entidad registrada bajo la identificación que se desea utilizar. Quiere decir esto bajo el mismo nombre. Entonces puede revisarse hoy fácilmente en línea el sitio web del Registro Único Empresarial y Social para establecer que no se trate de la misma persona jurídica para no permitir que se dé a confusiones. Como tienen consecuencias civiles que se van a derivar de su actividad, pues se establece que no pueden haber dos fundaciones, dos asociaciones o dos compañías con el mismo nombre, porque se prestaría para eso. Entonces no puede existir, por ejemplo, porque ya está registrada otra fundación, Universidad Autónoma de Colombia, porque ahí existiría homonimia, y homonimia quiere decir que sería un nombre idéntico. Por lo tanto, eso se defiende y se les dice, listo, como esto tiene que ir a un registro, usted dentro de las obligaciones que tiene en el registro es establecer el nombre completo de la entidad que no vaya a coincidir con otro que ya exista. Por lo tanto, en Colombia se respeta, como en la mayoría de países del mundo, que quien primero se inscriba ese nombre se respeta, tanto por su nombre completo como por su sigla. El tercer requisito, la inscripción de documento de constitución ante la Cámara, que
debe pagar un impuesto. En Colombia está del 0.7% sobre el valor del patrimonio de la entidad. Es un efecto eminentemente patrimonial tributario que obliga al pago del 0.7% del valor del patrimonio, el cual tiene que estar establecido en los estatutos y decir con qué patrimonio arrancan y comienzan. Y otro requisito sería el de solicitar ante la DIAN la asignación del NIT, que es el número de identificación tributaria, así como se le da un nombre específico que no puede ser repetido, también para efectos de todo el quehacer tributario y el quehacer civil, por sus consecuencias, se dispone del NIT. Para quedar formalizado en la DIAN, este debe generar el certificado original del RUT, que es el Registro Único Tributario. Entonces van de la mano, tanto el RUT como el NIT, ya saben qué significa cada uno. NIT, número de identificación tributaria por sus siglas, y RUT, Registro Único Tributario, que es una exigencia, una formalidad legal en Colombia con la cual hay que cumplir. El 637 nos habla del patrimonio de la corporación. Lo que pertenece a una corporación no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen. Claro, porque estamos hablando de sin ánimo de lucro. Y recíprocamente, las deudas de una corporación no dan a nadie derecho para demandarlas en todo o en parte a ninguno de los individuos que componen la corporación. Quiere decir que se persigue a la persona jurídica, más no a las personas naturales o jurídicas que la integran. Por eso quien responde es la persona jurídica. Termina diciendo que ni dan acción sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes de la corporación. Esto es muy importante. Ustedes habrán escuchado que, por ejemplo, hubo un escándalo a nivel de Bogotá, a nivel de Distrito Capital, de unos contratos que se suscribieron con personas jurídicas de los cuales integraban muchos de la familia de los Nule. ¿Y qué sucedió? Y aquí está la explicación de esto para que ustedes la entiendan judicialmente y así la puedan explicar desde la óptica jurídica del derecho. Como es una persona jurídica y esas personas jurídicas las constituyeron ellos, a veces dolosamente, o sea, de mala fe, y constituyen varias personas jurídicas, el Distrito Capital contrató fue con esas personas jurídicas. Por lo tanto, sus socios no tenían que responder a título personal, sino tenía que responder a título de la compañía. Por lo tanto, aquí aplica este artículo 637 y se dan cosas como la que hemos visto y sucede, que resulta que el Distrito Capital, ante el incumplimiento, demandó, como lo tenía que hacer, estas compañías de los Nule, y resulta que no les pudo sacar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya no tenían nada en su patrimonio. Y, digamos, ejemplo, las bienes muebles que tenían y se les veía con mucha maquinaria, muchas volquetas, muchas retroexcavadoras, resulta que esos bienes muebles no estaban a nombre de esa persona jurídica, sino que ellos hábilmente las habían contratado vía outsourcing, por ejemplo, con otras compañías, y el titular de esa maquinaria no eran estas corporaciones creadas por los Nule, sino eran unos terceros de buena fe que cuando se demandó dijeron: nosotros no tenemos nada que ver, nosotros lo que hicimos fue prestar un servicio de alquiler de estas maquinarias y por eso pues no se les pudo ejecutar. Sin embargo, conocíamos nosotros y conocemos de que estas personas son muy adineradas y tenían, ejemplo, inmuebles lujosísimos en Dubái, apartamentos de más de 6.000, 7.000 millones de pesos, y la gente se pregunta y decía: bueno, pero si estos Nule tienen esos apartamentos allá, ¿por qué no el Estado colombiano no les cae, no les echa mano? Pues resulta que la que había adquirido el compromiso era la persona jurídica, no la persona natural, por eso no se les podía perseguir esos bienes. En vía civil no se pueden perseguir los bienes a título personal y esta es la razón de ser, ahí la encuentran en el artículo 637. Sin embargo, los miembros, termina el 637 diciendo: sin embargo, los miembros pueden, expresándolo, obligarse en particular, al mismo tiempo que la corporación se obliga colectivamente, y la responsabilidad de los miembros será entonces solidaria si se estipula expresamente la solidaridad. Entonces viene una figura aquí clave: la solidaridad.
pero hay que hacerlo expresamente. Tendría que existir dentro de las cláusulas de ese estatuto, al interior de esa persona jurídica, que esos miembros digan que también se comprometen en el caso personal o particular, caso que es muy poco frecuente, porque los socios se comprometen o comprometen es el patrimonio de la persona jurídica, más no el personal. Pero digamos que está contemplado que si así lo hacen expresamente, ojo con esto, expresamente así lo tienen que manifestar y aprobar en los estatutos, podría darse el régimen de solidaridad. Entonces ahí no solo responderían con los bienes de la persona jurídica, sino con los bienes de cada uno de los socios. Es un caso bien difícil de que se dé, muy utópico, ¿no? Pero termina diciendo que la responsabilidad no se extiende a los herederos, sino cuando los miembros de la corporación los hayan obligado expresamente. Volvemos al tema expresamente. Esa transmisión a herederos no habría lugar a que los cobije, a no ser que expresamente quede en los estatutos, cosa que no se da y no es frecuente. El 638 nos dispone del régimen de elección y hablamos de las mayorías. Esto no es extraño para ustedes porque ustedes conocen que ya desde griegos y romanos manejaban este esquema de cuerpos colegiados y de resolver a través de las mayorías. Entonces dispone que ya la mayoría de los miembros de una corporación que tenga sus estatutos, un voto deliberativo, será considerada como una sala o reunión legal de la corporación entera, tal cual como lo conocemos hoy, ¿no? La voluntad de la mayoría de la sala es la voluntad de la corporación. Vamos al tema de las mayorías. Cuando hay diferencias entre los miembros y hay que tomar una decisión, pues se toma por mayoría. Lo otro es las clases de mayoría, ¿no? Lo común es la mayoría simple. ¿Cuál es la mayoría simple? Que de un 100%, el 50% más uno de los votos será el que se tendrá por la decisión que tomaron. Todo lo cual se entiende sin perjuicio de las modificaciones que los estatutos de la corporación prescriben a este respecto. Entonces ahí es donde permitieron la posibilidad de la clasificación de las mayorías. La mayoría simple, la que les acabé de explicar, pero hay mayorías cualificadas o calificadas. Entonces usted puede encontrar en los estatutos que se enlista las funciones de esa corporación o esa compañía y se dice: en asuntos delicados, como puede ser la terminación de la compañía por una quiebra, se requiere que se nombre un liquidador, pero ya no con la mayoría simple, sino con una mayoría calificada, que depende de los estatutos la fijan, ¿no? Por ejemplo, la mayoría dice: si es una mayoría calificada, porque se trata de la liquidación de la persona jurídica, tendrá que ser con las 2/3 partes de los votos favorables a ella. Entonces ahí exige un número mayor a la mayoría simple, y aquí sería de 2/3 partes. Entonces, si son 90 miembros y se permite la mayoría simple, con 46 votos se sacaría una decisión, o se tenía en cuenta esa decisión, si fuese, y estaría enmarcada dentro de la mayoría simple. Pero si hablamos de una mayoría calificada y estamos hablando de 90 y estamos diciendo que tiene que ser por lo menos las 2/3, por lo menos no, las 2/3 partes o más, entonces miren que ahí tendríamos que contar ya no con la mitad de 90, 46 votos, sino aquí 2/3 partes con 61 votos, porque ya es cualificada y dice las 2/3 partes. De 90, pues serían 60 más 1, sería a partir de 61. El 639 nos habla entonces de las corporaciones son representadas por las personas autorizadas por las leyes o las ordenanzas respectivas, y a falta de una y otras, por un acuerdo de la corporación que confiera este carácter. Importante saber aquí que siempre tienen que disponer y fijar un representante legal. Tiene que tener toda persona jurídica un representante legal, y eso tiene que estar también en los estatutos. Y como tienen la obligación de registrarse, pues así lo vamos a ver reflejado también en el registro. El 640 nos habla de la actuación del representante legal. Entonces ya saben que es obligatorio el representante legal. Ahora, ¿qué funciones y facultades tiene en el carácter general un representante legal? Y el 640 entra a
definirlo. Dice los actos del representante de la corporación, del representante legal, en cuanto no excedan de los límites del ministerio que se le ha confiado, lo que esté en los estatutos, son actos de la corporación. En cuanto excedan de estos límites, solo obligan personalmente al representante. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Se designa al representante legal y digamos es el presidente de la compañía. El representante legal de esta compañía es el gerente. El gerente tiene las siguientes funciones y dentro de sus funciones está negociar, atender procesos judiciales que no sobrepasen los 300 millones de pesos. Entonces queda establecido en los estatutos que de 300 millones de pesos para abajo, el representante legal tiene toda la independencia y la autonomía para actuar en lo que le corresponda. Si supera los 300 millones de pesos, y ahí es donde tendría el límite, tendría que llevarlo al seno de la corporación para determinar qué hacen con esa actuación. Entonces, el 640 lo que hace es limitar la actuación del representante legal. Y el 641 dice, nos habla de la fuerza obligatoria de los estatutos, para indicarnos que los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria sobre ella, por eso son de obligatorio cumplimiento, y sus miembros están obligados a obedecerlo bajo las penas que los mismos estatutos impongan. De aquí en adelante, entonces, ustedes tienen que saber que para las que rige a las personas jurídicas las rigen sus propios estatutos. Primero que todo, sus propios estatutos. Claro que el legislador ahí también ha sido cuidadoso y ha dispuesto que esos estatutos no pueden estar por encima de la Constitución. Vamos a colocar un ejemplo exabrupto. Si en la Constitución sabemos que está prohibido y está proscrito la tortura, no quiere decir que porque la corporación es un acto de voluntades entre varios y que se reúnen, puedan decir aquí la sanción en este evento puede ser o llegar hasta la tortura. No, no puede transgredir la constitución política. Por eso entonces se dice, dentro, al interior de una persona jurídica, ¿qué lo rige? Primero que todo, sus estatutos. Después de sus estatutos, ¿qué lo rige? Pues ya los tratados internacionales, la constitución política, las leyes civiles en lo sustancial o dependiendo de la rama del derecho que sean y las normas procesales. De ahí que ustedes encontrarán que siempre que se hable de la persona jurídica en cuanto a sus estatutos, habrá que aportarlos al respectivo proceso, porque el juez tendrá que empezar por ahí, leer y conocer de los estatutos para saber en ese proceso judicial si se incumplieron o no se incumplieron estos estatutos. Por lo tanto, tiene esa fuerza obligatoria que el 641 nos está determinando y nos está diciendo, eso será lo primero que tocará mirar, ¿qué fue lo que mediante el acuerdo de voluntades todos esos socios, todas esas personas que se decidieron libremente unir, fijaron como estatutos? Y eso será la primera ley porque a ellos los obliga. Y dice que en cuanto a las penas también, pero con el mismo criterio, siempre y cuando las penas no transgredan, no sobrepasen nuestra constitución política. Esto lo que tiene que ver entonces con el capítulo tercero de nuestro microcomponente en cuanto a la división y la clasificación de las personas en Colombia. De esta manera, entonces, la sesión de hoy, miércoles 15 de abril, pues dejamos hasta aquí, evacuando todo lo que corresponde al capítulo 3 de nuestro derrotero acá.